Vale, para continuar y terminar ya con la oración simple, lo único que me queda hoy es terminar con los complementos que nos vimos ayer y después también vamos a hacer un repaso de los diferentes valores del ser que han ido saliendo hasta ahora, porque algunos años sí que preguntan por valores del ser, y con esto hemos acabado ya la oración simple. Y entonces ya la semana que viene ya empezaremos y acabaremos con la oración compuesta. Mirad, los complementos del verbo que hemos visto hasta ahora los tenéis aquí resumidos. Primero, os recuerdo, lo primero que tenemos que mirar, y no insisto lo suficiente porque luego os equivocáis y es una tontería que os equivoquéis en eso porque lo sabéis, lo primero que tenéis que mirar es si el verbo es copulativo. Si el verbo es copulativo no va a tener complemento directo, sino que va a tener atributo. Entonces, cuando yo estoy analizando una oración o cuando yo estoy identificando los elementos o los complementos de la oración, lo primero que tengo que descartar es que tenga un verbo copulativo, porque si tengo un verbo ser, estar o parecer, es decir, un verbo copulativo, lo que voy a tener es un atributo. Ahora, tengo verbos que no sean copulativos. ¿Qué me puedo encontrar? Me puedo encontrar complemento directo, que ya sabéis que os dije que el complemento directo es aquel complemento que se puede sustituir por lo, la, los, las, y que sería el sintagma nominal o el sintagma preposicional solo con la preposición a, que recibe directamente la acción del verbo. María come patatas, patatas sería el complemento directo porque recibe directamente la acción del verbo, pero ya sabéis que a mí no me gusta que vayáis a cuestiones de semántica, sino que vayáis a ¿por qué pronombre puedo sustituir esto? María las come, por tanto patatas va a ser el complemento directo. En las oraciones copulativas no puede haber complemento directo, sin embargo, en las oraciones copulativas sí que nos podríamos encontrar con un complemento indirecto, en las copulativas y en las predicativas. El complemento indirecto sería aquel complemento que recibe el provecho o el daño de la acción del verbo. ¿Qué tipo de complemento puede ser el complemento indirecto? Puede ser un sintagma preposicional con la preposición a, compro flores a la florista, eché una ojeada al calendario, doy la nota a mis alumnos, a la florista, al calendario, a mis alumnos serían los complementos indirectos de las oraciones que os he dicho, y también el complemento indirecto puede tener la forma de un sintagma nominal si es un pronombre. Me compré un coche nuevo. Ese me sería el complemento indirecto, que podría ser el a mí en forma completa, pero que en cualquier caso es fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque el complemento indirecto se puede sustituir siempre por le o les. Compré flores a la florista, le compré flores. Eché una ojeada al calendario, le eché una ojeada. Di las notas a mis alumnos, les di las notas. Del complemento indirecto, bueno, ¿en qué casos me puedo encontrar un complemento indirecto con un verbo copulativo? Pues, por ejemplo, en una oración del tipo le está bien empleado. Ese le sería a él, ese sería un complemento indirecto con estar, en este caso, en una oración copulativa. Sí, por tanto, no es lo más habitual, pero sí que nos podemos encontrar un complemento indirecto en una oración copulativa. ¿Veis? Estas flechas indican que estos complementos los podéis encontrar también en oraciones copulativas. Respecto del complemento indirecto, vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, y así nos sirve de repaso. El complemento indirecto muchas veces se duplica en la oración. Le dije la verdad a Luis. A Luis y le es el mismo complemento repetido. Es muy habitual en castellano repetir el complemento indirecto. Podríamos decir simplemente dije la verdad a Luis, pero parece que si decimos le dije la verdad a Luis, insistimos, es una forma pleonástica, es una forma de repetir. Entonces, os podéis encontrar con el complemento indirecto repetido. También os recuerdo que utilizar un la en lugar de un le es incorrecto cuando es complemento indirecto, ese es el laísmo que no está admitido. Y también os recuerdo que si tenemos que combinar los pronombres de directo y de indirecto de tercera persona, dije la verdad a Luis, se la dije. No es le la dije, sino se la dije. Cuando tenemos la combinación lela o les, los, como queréis decirlo, el primer le o el primer les se convierte en un se lo dije, se la dije, se los envié. ¿Sí? Respecto del complemento de régimen o el complemento de régimen preposicional o el complemento regido, que
que vimos ayer, os recuerdo que es ese complemento que siempre es un sintagma preposicional y que viene exigido por algunos verbos. Si yo me arrepiento de algo. Ese de algo, yo me arrepiento de mis pecados o me arrepiento de mis palabras, ese de mis pecados o de mis palabras sería el complemento de régimen verbal. Repito, siempre un sintagma preposicional que viene exigido por algunos verbos. Algunos verbos determinados nos piden una preposición concreta. En el caso del complemento preposicional, no lo puedo sustituir por un pronombre directamente, sino que necesito siempre la preposición. Me arrepiento de ello, me arrepiento de esto, o confío en ella, o confío en él. Necesito siempre la preposición y después el pronombre tónico. Vimos también ayer el complemento predicativo. Si recordáis, el complemento predicativo era ese complemento que respondía a la pregunta ¿cómo?, pero que al estar íntimamente relacionado bien con el sujeto, bien con el complemento directo, era un sintagma adjetival o un adjetivo a secas, pero nunca un sintagma adverbial. ¿Lo recordáis? Los chicos escucharon atentos, las chicas escucharon atentas. El hecho de que cuando yo cambio el sujeto, estoy cambiando también ese adjetivo, me está indicando que lo que viene no es un complemento circunstancial de modo, sino que es un complemento predicativo. Fijaos en la diferencia entre los chicos escucharon atentamente, las chicas escucharon atentamente, como atentamente es un adverbio, eso es un complemento circunstancial de modo, pero los chicos escucharon atentos y las chicas escucharon atentas, atentos y atentas sería un complemento predicativo. Respondería a la pregunta ¿cómo?, pero sería un adjetivo. Y también os expliqué ayer que el complemento predicativo puede ser del sujeto, como en este caso, porque el adjetivo va con el sujeto, los chicos escucharon atentos, pero que el complemento predicativo, en menos casos, pero es correcto, el complemento predicativo puede hacer referencia al complemento directo. Los niños dejaron sucias las escaleras. Ese sucias no se refiere a los niños, que sería el sujeto. Ese sucias se refiere a las escaleras, que sería el complemento directo. Por tanto, en este caso, sucias sería el complemento predicativo del complemento directo. Pero si os fijáis, en los dos casos estamos hablando de adjetivos que responden a la pregunta ¿cómo? Si me responde a la pregunta ¿cómo? Un adverbio, es un complemento circunstancial de modo. Si me responde a la pregunta ¿cómo? Un adjetivo, es un complemento predicativo. ¿De acuerdo? Ayer os hice el esquemita en la pizarra, ¿Sí? Vale, lo último que vimos, el último complemento que vimos ayer fue el complemento circunstancial, que en realidad, como vimos, no es un complemento, sino que son varios complementos, porque tenemos complemento circunstancial de lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, de cantidad, de compañía, de causa, de finalidad. Los complementos circunstanciales pueden ser sintagmas nominales, viene todas las semanas, pueden ser sintagmas preposicionales, trabaja de 8 a 5, pueden ser también sintagmas adverbiales, trabaja muy duramente. Lo que no pueden ser son sintagmas adjetivales, porque si fueran sintagmas adjetivales serían complementos predicativos, pero sí que pueden ser los otros sintagmas. Y os recuerdo también que en una oración podemos encontrarnos con diferentes tipos de complementos circunstanciales. Os dije también que el complemento circunstancial es el complemento que tiene más movilidad. Los complementos circunstanciales los podemos encontrar al principio de la oración, en medio de la oración, al final de la oración, y la oración suena perfectamente bien. A diferencia de cuando nos llevamos, por ejemplo, un complemento directo al principio de la oración, que luego aquello no cuadra mucho, aunque es verdad que el castellano, igual que el catalán, son lenguas que tienen mucha flexibilidad, a diferencia del inglés, que es una lengua muy rígida estructuralmente, es verdad que tiene mucha movilidad, pero sí que es verdad que si yo digo, por ejemplo, para un complemento directo, compré un coche nuevo. Si yo me llevo el complemento directo delante y digo un coche nuevo compré,
Nos suena raro, parece que estamos hablando, yo qué sé, nos hemos vuelto un poco poetas, ¿eh? ¿Sí? Sin embargo, si yo digo, ayer compré un coche nuevo, o compré ayer un coche nuevo, o compré un coche nuevo ayer, estoy moviendo el complemento circunstancial de tiempo en este lugar y no tiene ninguna repercusión. Os recuerdo que los complementos circunstanciales se llaman circunstanciales porque no son necesarios. Así como, por ejemplo, el complemento directo o el complemento de régimen verbal los necesito en la oración, porque si no, la oración no tiene sentido, el complemento circunstancial lo puedo quitar perfectamente y la oración no sufre. También os recuerdo que los complementos circunstanciales se reconocen muy fácilmente los que son propios, los de tiempo, lugar y modo, porque se pueden sustituir por adverbios, y los impropios, que son los que no son de tiempo, lugar y modo, se reconocen porque ahí sí que os dejo preguntar y podéis preguntar. Ahí podéis preguntar con quién y con qué, y os va a dar el complemento circunstancial de compañía y el complemento circunstancial de instrumento. Los circunstanciales son fáciles de reconocer. ¿Qué complementos me quedan? Complemento propiamente del verbo, me queda solo el complemento agente. Entonces, vamos al complemento agente, que el complemento agente sí que os suena, porque el complemento agente lo hemos ido viendo cuando hemos estado viendo las oraciones activas y pasivas y hemos estado viendo la transformación de la oración activa en la oración pasiva. ¿Qué es el complemento agente? Mirad, el complemento agente es aquel complemento que en las oraciones pasivas realiza la acción. El complemento agente realiza la acción en las oraciones pasivas. Por tanto, el complemento agente solo puede aparecer en las oraciones pasivas. No puede aparecer en las oraciones activas de ninguna manera. Y se reconoce muy fácilmente, primero, porque está en una oración pasiva, y segundo, porque el complemento agente siempre empieza por. La preposición por marca, si estoy en una oración pasiva, que aquello es el complemento agente. Ya sabéis el caso típico y el ejemplo típico que siempre pongo. El fuego fue apagado por los bomberos. Por los bomberos es el complemento agente. Lleva la preposición por, realiza la acción en esa oración. El fuego aquí no hace nada, el fuego es sujeto paciente. Aquí los que realizan la acción son los bomberos. Y además, la oración está en voz pasiva porque tengo un verbo en voz pasiva. Fue apagado. Por tanto, el complemento agente, aquí lo tenéis, se construye con la preposición por. Los delincuentes fueron detenidos por la policía. Solamente aparece en verbos en voz pasiva y si lo quiero reconocer es tan fácil como transformo la oración en activa y veo que en la oración activa lo que es complemento agente en la pasiva se convierte en sujeto. Los delincuentes fueron detenidos por la policía. Si hago la transformación aquella en cruz, la policía detuvo a los delincuentes. Es muy fácil de reconocer. También tenéis que tener cuidado porque tenéis que pensar que hay complementos que empiezan por y que no son complementos agentes. Si yo digo, por ejemplo, paseo por el bosque, vosotros veis que por el bosque sería un complemento circunstancial de lugar, porque me indica dónde, paseo allí. Sí, paseo por allí. Eso sería un complemento circunstancial de lugar. También me puedo encontrar con algunos sintagmas preposicionales con por que serían, por ejemplo, otro tipo de circunstanciales, por ejemplo, yo qué sé, de causa, luchó por sus hijos. Se me podría ocurrir incluso algún caso en el que podrían ser complementos de régimen verbal. Entonces, no todos los complementos que empiezan por son complemento agente, pero todos los complementos agentes empiezan por. Sí, y repito, son fáciles de reconocer porque están solamente en oraciones pasivas. Y aprovecho para recordaros que las oraciones pasivas reflejas, las de se venden pisos o se alquila un apartamento, son pasivas en el significado, pero como no necesitamos incluir el complemento agente, se construyen de una forma diferente. Si yo necesito decir quién es el agente, no puedo construir una oración en pasiva refleja. No es correcto decir en castellano se alquila un apartamento por el propietario. No, en todo caso el apartamento es alquilado por el propietario, pero entonces ya estoy haciendo una primera de pasiva, con
el sujeto paciente con el verbo en voz activa y con el complemento agente, una pasiva normal, como las del inglés. Sí, pero en castellano la pasiva normal se usa muy poco porque en castellano solemos utilizar la pasiva refleja. Ahora la recordaremos cuando veamos los valores del SEN. Sí. ¿Qué más me queda? Me quedan los complementos oracionales y me queda el vocativo. A ver, ¿qué son los complementos oracionales? Mira, ahora nos salimos de los complementos del verbo. Los complementos del verbo ya los hemos visto todos, pero a pesar de que yo os haya dicho que la estructura básica de la oración es sujeto más predicado, resulta que, como esto no son matemáticas, pues al final el uso de la lengua siempre hace que haya algo que se escape a la norma general. Y es verdad que nos encontramos con oraciones que son sujeto y predicado, pero luego resulta que nos encontramos con algunos sintagmas que no afectan al sujeto o al predicado, sino que afectan a toda la oración y cambian el significado de toda la oración. Esos complementos se llaman complementos oracionales. ¿Qué tipo de complementos oracionales nos podemos encontrar? Bueno, primero, los complementos oracionales se reconocen fácilmente porque van delante y normalmente, en prácticamente todos los casos, llevan una coma que además los separa del sujeto y el predicado de la oración. Fijaos en una oración como esta. Fijaos en esta. Francamente, no te comprendo. Este francamente no afecta solamente al verbo, no afecta solamente al sujeto, sino que cambia toda la oración. Entonces, eso sería un complemento oracional. Si yo tengo, por ejemplo, conectores como sin duda, coma, esta semana lloverá. Este sin duda sería un complemento oracional. Los conectores primero, segundo, tercero, por una parte, por otra parte, en primer lugar, en segundo lugar, todos ese tipo de conectores son complementos oracionales. Si le ponéis un adverbio como sí, coma, la semana que viene iré a tu casa, ese sí también sería un complemento oracional. Si lo tenéis delante de la oración y le ponéis una coma y afecta al significado de toda la oración, lo que tenéis es un complemento oracional. ¿Cuáles son los, aquí fijaos que dice, modificadores periféricos? Modificadores periféricos es lo mismo que complemento oracional, Serían adverbios como efectivamente, bien, quizá. Serían locuciones adverbiales como en efecto, tal vez, sin embargo. Serían sintagmas preposicionales, grupos preposicionales como en primer lugar, por último, y después también grupos lexicalizados de diversos tipos como por ejemplo gracias a Dios, sin lugar a dudas, por favor, en otras palabras, en resumen. Todo eso que afecta a toda la oración serían complementos oracionales. Aquí tenéis más ejemplos. Francamente no te comprendo, afortunadamente, posiblemente, evidentemente, legalmente. Y ya os he dicho, marcadores después discursivos, etc. Aparte de todo eso, también os podéis encontrar con interjecciones a, uy, o, ¿sí? Venga, dale, ¿sí? Y también aquí os podéis encontrar con vocativos. Y vamos ahora al vocativo. El vocativo sería uno de estos, como dice aquí, modificador periférico o complemento oracional particular. ¿Qué es el vocativo? Mirad, el vocativo lo hemos visto, porque el vocativo, cuando hemos hablado de los signos de puntuación, ¿recordáis? Yo os he insistido, no se puede poner una coma entre el sujeto y el verbo. Si yo digo, Ana tiene los ojos azules, yo no puedo poner una coma entre Ana y tiene. Pero, si yo me estoy dirigiendo a alguien y estoy llamando a alguien en la oración, Ana, ven aquí, yo necesito poner una coma, marcar que eso es un vocativo. Entonces, ¿qué es el vocativo? El vocativo es la palabra o grupo de palabras, que es un síntoma nominal normalmente, con el que el hablante atrae la atención hacia el receptor.
puede coincidir semánticamente con el sujeto o puede estar, si yo digo por ejemplo, Ana, ven aquí, Ana, coma, es el vocativo y luego el sujeto de esa oración es un tú elíptico. O si queréis volver a poner Ana, podéis volver a poner Ana. Pero tenéis que pensar también que hay veces en las que el vocativo no corresponde con el sujeto. Si yo digo mamá, coma, el cartero está en la puerta, el sujeto de esa oración es el cartero. Y mamá sería el vocativo, porque sería el sintagma nominal que yo utilizo, en este caso, pues para llamar a mi madre y decirle que el cartero está en la puerta. Sí, aquí tenéis diferentes casos del vocativo. ¿Veis que si yo pongo el vocativo en mitad de la oración, tiene que ir separado por comas? Si lo pongo delante, lo separo con una coma, y si lo pongo detrás, lo separo con una coma. Pero el vocativo, a diferencia del sujeto, que no puede llevar una coma entre el sujeto y el verbo, ya lo sabéis, el vocativo tiene que llevar coma. Chicos, coma, a correr. Este sería el vocativo. Anda, Pepe, cállate un ratito, Pepe. Puede atendernos, camarero, vocativo camarero. Este top que llevas es precioso, princesa. Princesa sería el vocativo. Cariño, he encogido a los niños. Fijaos aquí además, en este caso, esta es una película muy antigua, sois muy jóvenes y no la recordaréis, pero en cariño he encogido a los niños, aquí se ve claramente que el vocativo es una cosa y que el sujeto es otra. Porque ¿cuál es el sujeto de cariño he encogido a los niños? El sujeto es yo. El sujeto es yo. Pero aquí el cariño sería simplemente el vocativo. ¿Lo veis? Entonces, cuidado, porque no hay que confundir el sujeto con el vocativo. El vocativo, además, lo separaríamos entre comas y sería esa parte de la oración que utilizamos para llamar a alguien. Y está fuera del sujeto y del predicado. Ni es sujeto ni es predicado. Sería un elemento de estos periféricos. ¿De acuerdo? Un complemento oracional, un elemento periférico. Ni sujeto ni predicado. ¿Sí? Venga, y ahora sí que ya terminamos la oración simple. ¿Con qué? Vamos a terminar la oración simple con los valores que hemos visto del ser. Y alguno más que añadiremos por aquí, que no os había explicado, pero que algún año ha caído. Bueno, cuando yo estudié en la facultad sintaxis en castellano, yo creo que estuvimos como un mes con los valores del se. De verdad, un mes con los valores del se. No os podéis ni imaginar la cantidad de valores que tiene el se en castellano. Yo aquí os he hecho un resumen de los valores del se que hemos visto y de otro que no hemos visto, pero que es de los más habituales. Hay más valores del se. Yo lo digo porque si luego vais a estudiar alguna carrera de letras y os explica los valores del se, no digáis, es que la profesora del CEPA me engañó porque me dijo que solamente eran estos. No, lo que pasa es que cuando nos han preguntado solamente estos. Pero ya os digo, hay más valores del se y en castellano son un verdadero quebradero de cabeza. ¿Qué valores del se hemos visto hasta ahora? Mirad, por una parte hemos visto ses que tienen función sintáctica y luego hemos visto ses que van con el verbo y que no tienen función sintáctica. ¿Qué ses hemos visto que tienen función sintáctica? Uno, lo acabamos de repasar hace un rato. El se que yo me encuentro cuando tengo la combinación, ¿recordáis? Cuando yo vengo de un complemento indirecto que sea le, les y un complemento directo que sea lo, la, los, las, este le o les se convierte en se para evitar la cacofonía, para evitar la coincidencia de sonidos. En oraciones como el cartero, imaginaos que tuvierais, el cartero trajo la carta a la profesora, ¿sí? Si solamente tengo que sustituir la carta, sería el cartero la trajo a la profesora. Si solamente tuviera que sustituir la profesora, sería el cartero le trajo la carta. Pero si tengo que sustituir las dos cosas, la carta y a la profesora, si no se produjera este cambio, diría el cartero le la trajo. Pero eso no es correcto en castellano, sino que decimos el cartero se la trajo. Los famosos pronoms faibles que en catalán nos traen por la calle de la amargura, ¿vale?
Esto en castellano sería un caso de estos de pronoun faibles, que cuando juntas dos te cambia uno. Es el único caso en castellano en que se produce esto, ¿sí? Entonces, este se es como si fuera un le o un les, es simplemente un complemento indirecto. Es un alófono, porque es otra forma diferente, que es un alomorfo, perdona, no un alomorfo, sería otra forma morfológica diferente del le, pero que es como si tuvierais un le o un les, ¿vale? Por tanto, complemento indirecto. Vimos también para los reflexivos y para los recíprocos que el se, juntamente con las formas me, te, nos, os, el se para el singular y para el plural, podía ser complemento directo o complemento indirecto. Os recuerdo, en el caso de los reflexivos, estamos hablando de una acción que el sujeto realiza que recae sobre él mismo. Yo me lavo, él se lava. Este se sería complemento directo, porque fijaos que lo puedo sustituir por lo o por la. Él la lava, él lo lava. Cuando tengo algo sobre lo que recae la acción, ese se pasa a ser complemento indirecto, porque aquello sobre lo que recae la acción es directo. Él se lava las manos. En este caso el directo es las manos, porque puedo decir él se las lava y el se ha pasado a ser indirecto. Repito, si no tengo nada sobre lo que recaiga la acción, el pronombre mete, se, nos o se, ahora estamos hablando del se, pero vale para los otros pronombres, el pronombre es directo. Él se lava. El pronombre es directo. Pero si tengo algo sobre lo que recae la acción, el pronombre pasa a ser indirecto porque aquello sobre lo que recae la acción es directo. Él se lava las manos, él se las lava. Las manos sería directo y el se indirecto. Eso pasa con las reflexivas y eso pasa también con las recíprocas. Las recíprocas son aquellas en las que tengo un sujeto múltiple. Este realiza la acción que recae sobre este y este realiza una acción que recae sobre este. Lo típico de los novios se besan, ¿sí? Y exactamente igual que antes, si no tengo nada sobre lo que recaiga la acción, el se es directo, los novios se besan. Si tengo algo sobre lo que recaiga la acción, el se pasa a ser indirecto. Los novios se dan un beso. Los novios se lo dan. El lo me demuestra que un beso es el directo, por tanto el se pasa a ser indirecto. Sí, esto es simplemente un repaso porque esto lo hemos visto, ¿vale? En estos tres casos, el se va separado del verbo y realiza una función. ¿En qué casos el se va con el verbo? Bueno, morfema verbal, es decir, el se no va separado del verbo, sino que el se va con el verbo. Os voy a explicar primero los dos que hemos visto hasta ahora. Los dos que hemos visto hasta ahora son el de pasiva refleja, el de pasiva refleja, en el de se venden botellas, o en el de se alquilan apartamentos, o en el de se vende un piso, con el sujeto detrás, ya lo sabéis normalmente. En este caso, si tuvierais que señalar cuál es el verbo sería se venden, o se alquilan, o se arreglan. Porque es como si fuera un verbo en voz pasiva. Si vosotros tuvierais son alquiladas, o serán alquiladas, o fueron vendidas, pondríais que todo eso es el verbo. Pues en este caso también eso es el verbo. Y ese se es una marca de pasiva. Me está diciendo que ese verbo está en pasiva. ¿Queda claro? Y ahí el se iría con el verbo, no realizaría ninguna función. ¿En qué otro caso que hemos visto ya el se tampoco realiza ninguna función? El ser impersonal. El de se vive bien en Mallorca. En se vive bien en Mallorca ni tenemos sujeto ni le podemos poner. No podemos decir se viven bien en Mallorca, ¿no? En todo caso la gente vive bien en Mallorca, pero ya estoy quitándole el se. El se impide que aparezca un sujeto. Entonces, en oraciones como se está bien aquí, se odia a los tiranos o se vive bien en Mallorca, ese se es marca de impersonalidad y va también con el verbo. ¿Qué otros dos ses os voy a explicar que no hemos visto, pero que también van con el verbo? Fijaos, hay algunos verbos que se llaman pronominales en los que el pronombre es obligatorio. Por ejemplo, el verbo arrepentir no existe. El verbo
¿Qué verbo es el que existe? El verbo arrepentirse. Yo no puedo arrepentir a alguien. En todo caso, yo puedo hacer que alguien se arrepienta. O yo puedo arrepentirme. Sí. Atrever, no, atreverse. Hay verbos que obligatoriamente tienen que llevar el pronombre. Entonces, esos verbos son los que se llaman verbos pronominales. Y en ese caso también el pronombre va con el verbo. Fijaos además que en estos casos ese se no lo podéis sustituir ni por lo ni por le. Como en los casos en los que el se tiene función, lo podéis sustituir por un le o por un lo. Depende de si es directo o indirecto. Aquí no podéis decir el reo lo arrepintió o el reo le arrepintió. Aquí no podéis decir le odia a los tiranos o lo odia a los tiranos. Aquí no podéis decir lo venden botellas o le venden botellas. Desde el momento que no podéis sustituir el se por un lo o por un le, ese se tiene que ir obligatoriamente con el verbo. No puede realizar una función independiente, no puede ser ni directo ni indirecto. Y después también hay un se enfático que suele ir con los verbos de movimiento, como se marchó. Fijaos que es diferente de arrepentirse, porque el verbo marchar o el verbo ir son verbos en los que existe una forma que es no pronominal. Yo voy a Palma, yo marcho ahora, pero yo me marcho ahora o me voy a Palma. Y entonces él se va a Palma o él se marcha, porque estamos hablando de ses. En ese caso, ese pronombre simplemente es enfático. Sí, yo he puesto aquí con verbos de movimiento, pero también, por ejemplo, es el de se comió una tarta, se comió la tarta entera. Ese se, ¿qué sentido tiene? Es un se enfático. Es para decir, pues eso, fíjate qué cosa más, qué barbaridad, que se comió una tarta entera. Y fijaos, en estos casos en los que el se es morfema verbal, es decir, que va con el verbo, el se no realiza ninguna función. Y repito, como el se tiene que ser obligatoriamente o directo o indirecto si realiza función, el truco es mirar si ese se lo puedo sustituir por lo o por le. Si no lo puedo sustituir por lo o por le, quiere decir que no realiza función. Por tanto, va con el verbo. ¿Vale? Y ya está. Hemos terminado con la oración simple. Ahora.